Mi siguiente invitado es el ingeniero Álvaro Díaz. Él es, su título es ingeniero Álvaro Díaz Guevara. Él es director nacional de servicios técnicos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Ingeniero Díaz, buenos días. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, Buenos días a todos. Bueno, la semana pasada sostuvo una entrevista con el equipo de Urbalia y ayer varios diarios de la localidad pues ponían la lupa diciendo un desastre ecológico está a punto de darse en el relleno sanitario de Cerro Patacón. ¿Qué tan peligrosa es la situación que está dándose en ese área y cuál es realmente qué es realmente lo que está pasando? Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Cerro Patacón, el relleno de Cerro Patacón es una instalación que está funcionando en el 2008 como tal. Sí. Nosotros prácticamente hemos tomado la fiscalización de esa instalación desde el año 2019 cuando inició este gobierno. Desde ese momento pues entramos en conocimiento de los temas de Cerro Patacón y debemos decir que sí, que esta instalación no se ha manejado de la manera más correcta. La empresa Urbalia Panamá básicamente no ha cumplido ninguno de los términos del contrato que se firmó entre el Estado y esta empresa. Sí. Los trabajos que se realizan ahí realmente no cumplen con ningún requisito ingenieril, ambiental o técnico, ni mucho menos sanitario. En realidad, como inclusive dijo el ministro de Ambiente, Universidad de Concepción, estamos de acuerdo, el área de Cerro Patacón o el relleno sanitario de Cerro Patacón no es más que un desastre ambiental. Wow. Que va a ser muy difícil de corregir cuando ya el Estado tome posesión de esa área. Entonces, nosotros en innumerables ocasiones hemos dado alertas, hemos sancionado a esta empresa, la hemos multado con cerca de $400,000, y todavía no vemos ninguna reacción de esta empresa hacia mejorar la actividad que desarrolla en esta área, que es una concesión de 132 hectáreas, pero que realmente está impactando más de 9,000 hectáreas, ya que está ubicada en un área con varios cuerpos hídricos. Claro. Que circulan desde allí hasta el Canal de Panamá, por ejemplo, el río Cárdenas, el río Guabinoso, el río Mocambo. Todos estos ríos están sumamente impactados por los lixiviados que se generan en esta empresa, en esta concesión. Y recordemos que el área de Cerro Patacón está inmersa en el Parque Nacional Camino de Cruces. Entonces, básicamente, todo el trabajo que realizan ahí es un trabajo que produce impactos negativos al ambiente, a los cuerpos hídricos, al aire, inclusive porque en el trabajo de ellos no tratan los lixiviados, tampoco realizan el cubrimiento adecuado de los desechos, por lo tanto la generación de dióxido de carbono, de metano, de toxinas y dioxinas sencillamente se proyecta de manera libre hacia la atmósfera. Y el deslave, por ejemplo, que ocurrió el lunes pasado, se da cuando se ocasiona una lluvia que fue intensa. Sin embargo, la razón por la cual se da este deslave no es sino porque la empresa no realizó en el año 2018, desde el año 2018 no realizó la compactación adecuada de estos desechos que se encuentran ahí, en esa montaña de basura. Ingeniero, ¿dónde están los responsables? Inclusive,
se le envió en ese periodo, sí, en esa administración se le enviaron cartas solicitándole el plan de clausura de esa área. Sin embargo, a pesar de que se reiteró en varias ocasiones esta solicitud, la empresa nunca entregó un plan de clausura del sitio de la etapa 1, como decía, y por lo tanto, pues, como decía, desde el punto de vista de la ingeniería, fue un trabajo mal hecho, un área que no tiene drenajes, que no tiene compactación. Entonces, pues, sencillamente, eso que ocurrió el lunes puede volver a ocurrir, sobre todo ahora que se están iniciando nuevamente las lluvias. Las lluvias y fuertes. Y lo peor de todo esto es que, como usted sabe, hay comunidades cercanas como Cuna Nega que pueden recibir un impacto negativo por un deslave o un deslizamiento que se ocasione dentro del perímetro de Cerro Patacón. Ingeniero, si esto viene sucediendo, ¿por qué no se ha tomado? En varias oportunidades hemos inclusive ido allá, hemos conversado con ellos de diferentes maneras. Hicimos, inclusive al inicio de esta gestión, se acordó con ellos realizar un plan de remediación de los problemas que había ahí. Sin embargo, pues este plan no se llevó a cabo completamente y pues esa es la situación en la que está el relleno sanitario de Cerro Patacón. Pero la pregunta es, ¿por qué no se han tomado las cartas en el asunto? ¿Por qué desde el 2018, bueno, los que estaban ahí no hicieron lo propio? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Porque lo que nosotros no podemos es estar sentados en esta bomba de tiempo esperando que explote y nos explote a todos encima. Bueno, nosotros hemos realizado gestiones con el Ministerio de Ambiente, el MINSA, SINAPROC. Sí. Hemos ido al área, hemos hecho, el propio ministro de Ambiente lo mencionó, hicimos inclusive una mesa técnica que tenemos y estamos pues evaluando, viendo la situación y se tomarán decisiones en los próximos días que incluyen la rescisión del contrato y la toma de esta instalación por parte del Estado panameño. Ahora, eso, claro, como el ministro lo señaló, requiere de ciertos asuntos legales que hay que resolver, pero el Estado, nosotros, el gobierno, está ahora mismo en esa evaluación y en esa toma de decisiones. Usted es ingeniero en minas, es decir, sabe lo que son los controles de daños de este tipo. ¿Qué es lo que van a hacer para poder controlar y que el daño se reduzca al número de hectáreas y no a la contaminación de esos ríos, de esas cuencas que hay en ese área? Control de escorrentías y lixiviados, me dice don Carlos Aguilar, o aprovechamiento de la biogasificación. Ellos decían que podían incluso generar gas con de estas 5 megas, con la cantidad de basura y de metano que tienen ahí producido. Bueno, desde el año 2018, esta empresa, la planta que tiene de biogás, sí, no ha producido más de 1.52 megas. O sea que, en realidad, de todo lo que se le concesionó, sí, ellos no han podido producir ni siquiera la mitad. Eso significa que el resto del gas metano que hay en esa instalación está siendo proyectado hacia la atmósfera. Claro. Nosotros, esta instalación cumple su periodo en el año 2023, marzo de 2023. Nosotros, la autoridad de aseo está preparando, tiene los diseños conceptuales, los pliegos, todos los planos y toda el trámite correspondiente o los documentos correspondientes para iniciar un trámite de concesión a una empresa pues, que pueda realizar un trabajo mucho mejor que el que se está dando en Cerro Patacón, con un modelo diferente en el cual los recursos se ven o se consideran como recursos. Los desechos, me refiero. Los desechos, la basura se considera un recurso, un modelo nuevo y moderno que se está aplicando pues, en muchos lugares, inclusive de Latinoamérica. Ahora, el
problema de Cerro Patacón en el caso de que el Estado intervenga, Sí. pues sencillamente lo que tenemos que hacer es detener el vertido de estas aguas lixiviadas en los cuerpos de agua que existen alrededor de Cerro Patacón. Tenemos que cubrir apropiadamente la basura, compactando los desechos, y con esto se pudiera detener el impacto negativo que esta instalación genera en el ambiente. Sin embargo, hasta que el Estado no tome posesión de la instalación o hasta que no se cumpla con el periodo de concesión, Claro. en el año 2023, el Estado no puede intervenir por temas legales. Pero es que Derecho jurídico y todo eso, ¿no? Sin embargo, hacia allá sí existe una remediación. Hacia allá iba, ingeniero, porque, es decir, todo esto no se está provocando para una batalla legal, porque ¿cuánto se le está dando a esta empresa actualmente? Exacto, ese era un tema que también quería tocar. La empresa Urbalia Panamá S.A. siempre se escuda en el tema del no pago a la empresa. Sin embargo, yo te puedo decir que nosotros, el Estado panameño, cuando inició este nuevo gobierno, de acuerdo a las instrucciones que dio el presidente Cortizo, iniciamos, de acuerdo a las instrucciones de Pedro Castillo, el administrador, iniciamos un periodo de pago de la morosidad. En ese sentido, la autoridad de aseo le ha cancelado a Urbalia S.A. deudas por cerca de 20 millones de dólares. Wow. Entonces, obviamente, la deuda sigue porque ellos siguen trabajando. Entonces, Estoy hablando con el ingeniero Álvaro Díaz. Sin embargo, te puedo mencionar que en la autoridad de aseo, la autoridad de aseo en este periodo de pandemia inclusive le canceló a Urbalia 13.7 millones de dólares. Wow. Entonces, sí, ahora tenemos una deuda en el último periodo, y obviamente no se han hecho más pagos porque usted sabe perfectamente, y todo Panamá sabe las condiciones en que está nuestro país con respecto a la pandemia y a los problemas que se dan en la salud. Claro. Sin embargo, nosotros, si vamos al tema de contabilizar deudas, tenemos que tener en cuenta también cuál es la deuda que esa empresa tiene con el Estado panameño por la huella ambiental y el impacto ambiental que ha creado en esa área y en el Parque Nacional Camino de Cruce y en las 9.000 hectáreas que nosotros estamos diciendo donde existe ese impacto. O sea que realmente, si vamos a la contabilidad y a decir cuánto yo te debo y cuánto tú me debes, yo creo que la empresa queda a deuda con el Estado panameño. Nosotros estamos ahora mismo inclusive haciendo una evaluación también financiera ambiental para determinar cuál es el costo del daño ambiental que esta empresa ha generado a nuestro país. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto y cuándo se tomaría esa decisión y a quién le tocaría rescindir ese contrato, a la autoridad de aseo, al municipio, que fue el que originalmente trajo a esta empresa a manejar Cerro Patacón, a Ministerio de Ambiente. ¿Cómo sería este proceso de desconexión con Urbalia? De acuerdo a la ley 51 de septiembre de 2010, que fue la que originó la creación de la autoridad de aseo urbano y domiciliario, nos corresponde a nosotros, pero en acuerdo o en conjunto con el Ministerio de Ambiente y con el MINSA. Por esa razón es que estamos evaluando en una mesa técnica toda esta situación para dar las recomendaciones pues, a los ministros, al administrador de la Autoridad de Aseo, Pedro Castillo, para que entonces se tome la decisión correspondiente. Sin embargo, como dije, tenemos que recordar que esta empresa cumple su concesión en el año 2023, en marzo de 2023. Entonces, pues, habría que evaluar qué es más conveniente para el Estado, ¿no? Sí. Si rescindir el contrato en este momento o esperar a que el contrato se venza. Porque a la larga, ingeniero, a nosotros nos han dicho, recuerdo que gran parte de la campaña, por ejemplo, de Bosco Vallarino, decir que la basura producía energía
y que esa energía se podía convertir en dinero. Es decir, la gente que maneja desechos en el resto del mundo, pues lucra con este manejo. ¿Por qué nosotros tenemos que pagarle a una empresa adicionalmente a que produzca, es decir, a que haga esto que está haciendo Urbalia? Se puede hacer a nivel de concesión y que esa empresa genere sus propios ingresos con la basura de todos nosotros. Bueno, sí, recuerde que estamos hablando de un modelo que colapsó, que es obsoleto, que pertenece al siglo pasado o antes del siglo pasado. Y claro, ese modelo, nosotros estamos conscientes que es un modelo que no se puede repetir. Nosotros, por eso decía hace un momento, que tenemos ya el plan nuestro integral, lo llamamos el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, en el cual el modelo que estamos proponiendo y que inclusive presentamos en la Asamblea de Diputados, es un plan en el cual, es un modelo en el cual la basura o los desechos se ven como un recurso. Claro. Un recurso que genera beneficios no solamente a una empresa que se dedique a la gestión de los residuos, sino también al Estado panameño y a los propios ciudadanos. Entonces, nosotros ese modelo lo tenemos elaborado, tenemos los diseños conceptuales, tenemos los pliegos de cargo, tenemos toda la infraestructura esa documentaria preparada para que en el momento propicio, pues el Estado panameño tome una decisión y pues hagamos una concesión nueva, pero bajo este prisma de un modelo en el cual la basura ya no es un desperdicio ni un tema de impacto negativo al ambiente, sino todo lo contrario. La basura la vemos como un recurso y como un recurso que beneficia a la gente, que produce dinero, sí, y que no genera impacto ambiental, sino al contrario, lo protege. Ese es el modelo que queremos implementar. Ojalá así sea, don Álvaro. Gracias. Ingeniero Álvaro Díaz Guevara, él es director nacional de los servicios técnicos, Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Bueno, mi siguiente... Muchas gracias. Gracias a usted.